2 de la tarde, víspera de Navidad. La casa olía a pino seco y a galletas quemadas que alguien olvidó en el horno. La luz gris se filtraba por las cortinas, y el viento empujaba la nieve contra las ventanas de la urbanización donde vivían las gemelas. El pasillo estaba tibio bajo los pies. La manta sobre el sofá era áspera al tacto, y un móvil sonó con un mensaje que nadie esperó. La escena olía a infancia, pero en el centro había un gesto que nadie pudo prever. Rosa, la empleada que llevaba años trabajando para la familia, entró en la habitación de las niñas y, sin alboroto, dejó un paquete envuelto con papel de estrellas azules. Las gemelas se miraron, abrieron al mismo tiempo y lloraron de emoción. Ese regalo sencillo parecía cerrar una brecha, pero a la mañana siguiente, una llamada desde la pediatra iniciaría una cadena de sospechas. Rosa tenía en su cara una paciencia curtida que había aprendido cuidando otros hogares. Pero esa misma paciencia sería examinada por manos que no conocían su nombre. Lo que comenzó como una Navidad interrumpida por la lluvia y por olor a pino, se convertiría en una investigación que sacudiría a toda la comunidad y pondría en juego la reputación de una mujer que solo había querido regalar esperanza. ¿Puede un acto de cariño convertirse en una acusación que lo cambie todo? La mañana siguiente trajo el primer contraste entre el calor de la casa y la frialdad del protocolo. La doctora Ruiz llegó con un bolígrafo y un informe en la mano. Su bata olía a desinfectante y su mirada fue medida. En el salón, la familia intentó explicar el origen del paquete, mientras la profesional hacía preguntas que parecían simples, pero que funcionaban como ganchos. La pericia inicial hablaría de indicios atípicos en un sedante encontrado en una botella de jarabe que se creía olvidada. El jefe de policía local, el inspector Ortega, llegó con su bloque de notas, su voz fue seca y su presencia llenó el pasillo como un frío inesperado. En cuestión de horas, la casa pasó de ser un refugio navideño a una escena sometida a protocolos, cadenas de custodia y recogida de muestras. Vecinos asomaron la cabeza, el rumor creció y las miradas empezaron a pesar. La autoridad no solo interrogó, también sembró dudas. La rutina cotidiana se fragmentó en rumores, declaraciones y llamadas telefónicas. El rumor empezó con Laura, la vecina, que dijo haber visto a Rosa salir a las 10 de la noche. Luego lo amplificó Javier, el periodista del periódico local, que buscó ángulos y titulares. Pablo, el portero, contó una versión distinta. Miguel del taller dijo que había escuchado gritos, y Carmen, la abogada de la familia, pronunció la palabra medida cautelar en una conversación tensa con la madre de las gemelas. En el bar de la esquina, Elena, la enfermera, comentó la posibilidad de un error en la administración del medicamento, mientras Marta de la ONG, que defiende a trabajadores domésticos, pidió prudencia pública. Las voces se multiplicaron y con ellas la sensación de que la verdad se dividía en fragmentos contradictorios. Cada testigo añadió una pieza al rompecabezas, y con cada nueva pieza la figura de Rosa se volvía más compleja. Había quienes la defendían con furia, como la vecina Susana, que la había visto cuidar a sus propias nietas, y quienes la miraban con sospecha, como la madre de Lucía, que sospechaba de cualquier mano ajena en la crianza de sus hijas. La ciudad entera discutía sobre negligencia y sobre quién debía pesar en la balanza la presunción de inocencia. Rosa fue llamada a declarar en la comisaría municipal. La sala olía a tinta y madera, y el reloj marcaba con insistencia. La conversación con el inspector Ortega fue tensa y larga, con pausas que llenaban el aire de palabras no dichas. Diálogo de la investigación con 8 intercambios. Ortega: diga su nombre y cuánto tiempo lleva trabajando aquí. Rosa: me llamo Rosa Gómez y llevo 5 años cuidando a las niñas. Ortega: ¿estuvo usted en la casa la noche anterior a la consulta? Sí, estuve preparando la cena y revisando los regalos. Ortega: ¿manipuló frascos o medicación de las niñas? No, jamás toqué la medicación, solo cambié una caja de pañuelos. Ortega: hay un sedante en un frasco que aparentemente no corresponde a la receta. ¿Cómo explica eso? No sé nada del sedante, yo no lo vi. Ortega: las declaraciones de los vecinos son contradictorias. Algunos la colocan fuera de la casa en la hora clave. Hubo un momento que salí al portal a tirar basura y volví enseguida. Ortega: entonces tenemos que verificar la cadena de custodia de esas pruebas mientras continuamos con la declaración. Rosa: le suplico que revise las cámaras y las llamadas. Yo no quise hacer daño. Cada intercambio dejó marcas, cada pregunta abrió nuevas líneas de investigación, y cada respuesta puso sobre la mesa la sensación de fragilidad de una vida expuesta a la sospecha.
La búsqueda pública y la humillación no tardaron. En una escena que mezcló la intromisión de lo público y la desnudez de lo íntimo, agentes registraron el domicilio. Se oyó el crujir de las botas en la escalera, la cerradura liberó su quejido metálico y la cámara del móvil grabó manos que revolvían cajones. Rosa miraba desde la distancia, con las palmas sudadas y el corazón atrapado en la garganta. La policía incautó frascos, etiquetas, un cuaderno de notas y un osito de peluche con olor a colonia. La madre de las gemelas, Carmen, gritó pidiendo respeto, mientras el inspector Ortega ordenaba calma. En la puerta, vecinos como Miguel y Susana miraban con rostros compuestos y voces secas. El estigma se filtró en las conversaciones callejeras y en los grupos de WhatsApp. La humillación fue doble, por ser pública y por ocurrir en el hogar de trabajo de Rosa, un espacio que había sido suyo por años. Esa doble exposición quebró algo que no se veía pero que todos sentían, la confianza barrida por un rumor que se convertía en acto. Este fue el primer gran momento de tensión extendida, donde la intimidad se quebró y la comunidad se vio forzada a posicionarse. Horas después, la escena se trasladó al hospital. Las gemelas fueron evaluadas en urgencias y el olor de los pasillos a desinfectante se mezcló con el sonido persistente de los monitores de la UCI. La pericia técnica empezó a cobrar forma. Un informe preliminar hablaba de trazas de un compuesto sedante en una muestra, pero el laboratorio forense debía confirmar la concentración y la vía de administración. En 300 caracteres, la pericia toxicológica buscó metabolitos específicos para determinar si el sedante fue administrado por ingestión o por contacto, y la cadena de custodia garantizó que las muestras no se contaminaran antes del análisis. La tecnicidad de estas palabras se volvió decisiva para entender si había negligencia o un error de interpretación. En la sala, la enfermera Elena sostuvo las manos de una de las niñas. Su aliento sonaba a calma práctica, y la familia esperaba la resolución con rostros pálidos. Mientras tanto, la prensa local, con Javier a la cabeza, aguardaba cualquier filtración que alimentara noticias. La investigación alternativa empezó a abrirse paso cuando la ONG de Marta puso en marcha contactos y la abogada Carmen sugirió revisar cámaras y recibos. Un vecino, Pablo, recordó que el contenedor de reciclaje fue cambiado esa noche, y otra testigo, Ana, del supermercado, testificó haber visto a la madre comprar un jarabe diferente esa tarde. La comunidad se movilizó para rastrear cada paso de la cadena, revisando la correspondencia y los mensajes. Fue así como apareció un ticket de compra y una conversación de grupo que cambiaron la dirección de la sospecha. La prensa seguía atenta, pero ahora algunos periodistas empezaron a preguntar por la posibilidad de un error en la receta o de una etiqueta equivocada. La recolección de pruebas alternativas tuvo momentos de confianza y retrocesos, de sorpresas y silencios. Los nombres se multiplicaron. Juez Morales aceptó revisar la cautelar, la fiscal García pidió prudencia, el laboratorio regional anunció una segunda prueba. La comunidad, dividida, comenzó a activar nuevas hipótesis. Este bloque de investigación redirigió recursos y dio lugar a entrevistas que ampliaron la imagen de Rosa como persona y trabajadora. La tensión volvió a subir cuando emergieron nuevas evidencias. Un vídeo de la cámara del edificio mostró a la madre de las gemelas entrar a la cocina poco antes de la hora clave, sola. Un mensaje de audio de la asistenta doméstica anterior, Carmen, relató haber visto frascos mal etiquetados en un armario. La ciudad se sacudió. La periodista Javier publicó extractos que provocaron réplicas en redes. En paralelo, la defensa de Rosa, liderada por la abogada Carmen y con el apoyo de Marta de la ONG, exigió la revisión de los procedimientos policiales. Se organizaron reuniones públicas donde vecinos como Miguel y Susana dieron versiones en y el inspector Ortega tuvo que explicar sus decisiones ante el jefe de la comisaría y ante el Consejo de Gobierno local. Con cada testimonio surgió un nuevo matiz. La idea de que la acusación pudiera haber sido precipitada empezó a ganar fuerza, y la presión social cambió de eje, pidiendo no solo culpa, sino responsabilidad en la investigación. Ese fue el segundo gran momento de tensión, donde la posibilidad de una injusticia institucional colisionó con la necesidad de respuestas claras y probadas. El clímax llegó en la sala de audiencias, donde se enfrentaron versiones, documentos y emociones. Un diálogo final con 8 intercambios puso todo en evidencia. Juez Morales: ¿qué pruebas determinan la imputación? Fiscal García: el informe inicial y la presencia del sedante en la muestra.
Abogada Carmen, solicitamos la revisión del laboratorio y la cadena de custodia. Inspector Ortega, se siguieron protocolos, pero admito inconsistencias en el registro. Rosa, yo solo quería que las niñas sonrieran en Navidad. Madre de las gemelas, no imaginé que alguien pudiera... Abogada Carmen, hay vídeo que muestra que la madre accedió a la cocina. Javier, la prensa exige transparencia en la cadena de prueba. Juez Morales, ordeno una pericia complementaria y la suspensión temporal de medidas contra la señora Rosa hasta nuevo informe. Cada intervención reveló motivaciones íntimas y profesionales. La confesión que cambió el rumbo no fue de Rosa, sino de una asistente anterior que admitió haber confundido frascos de jarabe en una reposición semanas atrás. El impacto legal fue inmediato, pero el daño social que había sufrido Rosa necesitaba algo más que una resolución judicial. Los momentos de tensión principales tuvieron efectos duraderos en la vida de Rosa. Uno de ellos fue la búsqueda en su domicilio, donde la humillación pública se mezcló con recuerdos de otras injusticias que había soportado en empleos anteriores. Otro fue la audiencia pública, en la que la fiscal admitió errores en el procedimiento, provocando un silencio de expectación en la sala. El tercer momento llegó con la confesión de la asistenta anterior y con la publicación de un informe que mostraba fallos en la cadena de custodia, provocando un temblor en la confianza institucional. Cada uno de estos episodios duró y dejó marca. Fueron 500 a 600 caracteres de tensión condensada que obligaron a la comunidad a cuestionar sus prioridades entre la rapidez de una acusación y la responsabilidad de una investigación. Llegó entonces la reparación, lenta y concreta. A los 30 días, la ciudad vio los primeros gestos. La fiscal emitió una retractación pública y el diario local publicó una nota de rectificación. La familia ofreció una disculpa, aunque con palabras medidas, y el inspector Ortega pidió una revisión interna de los procedimientos. Rosa recibió una compensación simbólica y el banco local adelantó el pago de una ayuda que la ONG de Marta gestionó para cubrir gastos legales. La repercusión en redes añadió presión para que el gobierno local financiara programas de formación sobre protocolo y trato a trabajadores domésticos. En este primer mes, la comunidad empezó a hablar de indemnización, de medidas cautelares más equilibradas y de la necesidad de proteger la presunción de inocencia. La casa recuperó parte de su calma, pero los ecos del juicio público seguían presentes como un recuerdo que no se borra de inmediato. A los 3 meses, la vida de Rosa había cambiado en lo cotidiano y en lo simbólico. La familia de las gemelas la invitó a participar en actividades con las niñas y ofreció integrar un protocolo claro sobre medicamentos en el hogar. La abogada Carmen trabajó para conseguir una compensación más amplia y una disculpa pública en la emisora local, y Marta y su ONG lanzaron una campaña de concienciación sobre el trato a empleados del hogar. Rosa empezó a dar charlas en pequeñas asociaciones, contando su historia para evitar que otros pasaran por lo mismo. Las instituciones, forzadas por la presión y por el escrutinio público, revisaron procedimientos en la comisaría y en el hospital, se implementaron cursos de cadena de custodia y se reforzó la transparencia en los laudos periciales. A los 3 meses, la ciudad no había olvidado, pero sí había empezado a transformar la indignación en medidas concretas que buscaban prevenir una repetición. 6 meses después, la reparación se hizo tangible y más madura. La familia aceptó asumir una indemnización que permitió a Rosa independizarse y cursar formación en atención infantil. La Fiscalía abrió una investigación interna sobre posibles negligencias administrativas y el inspector Ortega fue reubicado temporalmente mientras se aclaraban responsabilidades. La ONG de Marta consiguió la firma de un convenio con el gobierno local para formar a trabajadores domésticos en primeros auxilios y manejo seguro de medicamentos. La prensa, incluyendo a Javier, cubrió el proceso de forma más crítica y reflexiva, y el periódico organizó una mesa redonda sobre justicia, medios y vulnerabilidad laboral. Rosa abrió una pequeña guardería, en la que empleó a otras trabajadoras del hogar, y colocó en la pared una foto de las gemelas sonriendo en Navidad. La comunidad empezó a recomponer vínculos, y aunque las cicatrices no desaparecieron, hubo un reconocimiento público que ayudó a reconstruir la confianza. La reparación fue un proceso colectivo que implicó disculpas, cambios institucionales y acciones concretas para evitar que el caso se repitiera. Si te conmovió esta historia y sientes que los gestos de cuidado deben protegerse en lugar de criminalizarse, comparte tu opinión en los comentarios.
Si crees que un acto de cariño no debería convertirse en acusación, empieza tu comentario con inocente. Si piensas que los protocolos deben revisarse y que no se puede bajar la guardia, empieza con preciso saber. Explica por qué eliges esa palabra y qué medidas crees que serían justas para proteger a trabajadores domésticos y a las familias. Tu comentario ayuda a entender cómo piensa la comunidad y puede inspirar cambios que protejan a personas vulnerables. Las experiencias que compartís aquí también sirven para que periodistas y organizaciones propongan reformas. Ahora continuamos con los documentos. Decisiones que marcaron el cierre de este caso. Al final, la conclusión no busca cerrar toda la complejidad, sino recordar lo esencial. Por meses, la sospecha cubrió la vida de Rosa. Hoy, la ciudad ha aprendido que rapidez no siempre equivale a justicia. Hubo retracción pública, una investigación interna, medidas de formación y una indemnización que permitió la reconstrucción. La pregunta que queda es sencilla y necesaria. ¿Qué haríamos en el lugar de quienes cuidan y no tienen voz en la primera versión oficial? Sus historias merecen protección. Si esta narración te ha tocado, suscríbete para seguir historias donde la investigación y la empatía se cruzan, donde la palabra pericia se explica sin tecnicismos en beneficio de la gente común. La última imagen es la de las gemelas con el papel de regalo arrugado entre las manos, mirando a Rosa con una gratitud que no entiende procedimientos, pero que sí sabe reconocer cariño. La Navidad en esa casa no fue la de años perfectos, pero sí la de un nuevo comienzo posible gracias a quienes no dejaron que la injusticia pesara sin respuesta.